Nos volvemos a ti con todo nuestro ser, Señor, con nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo a ti. Somos un sacrificio vivo y santo, Señor. Te rendimos un servicio con nuestro raciocinio. Te amamos, Dios, te amamos, precioso Dios, precioso Padre Celestial, te amamos. Somos tu herencia, Señor. Ven y recréate en nosotros y aún ayúdanos a nosotros a disfrutar de ti en medio de la alabanza, Señor. Abre nuestros labios, Dios, que podamos expresarte cuánto te amamos con nuestro cantar, Señor. Que fluyan esos ríos de agua de vida, Señor, por medio de nuestras vidas. Utilízanos como vaso de uso honroso para ti, Señor. Este es nuestro lugar. Cuán hermoso es este lugar. Es casa de Dios en la tierra y puerta del cielo. Casa de Dios en la tierra y puerta del cielo. Aleluya, precioso, precioso Padre. Te damos gracias por Jesucristo, porque por medio de Él tenemos una relación correcta contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Una vez más, bendito es el Señor, bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues Dios levantó poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues Dios levantó
que estableció desde el principio. Jesús, Jesús, Jesús. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Pues Dios levantó. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Jesús, 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 Jesús,
es el Señor, Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Pues Dios levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Jesús, 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 Jesús. Amén, Jesús. Amén, precioso Jesucristo. Te damos toda la gloria y el honor, precioso Jesús, porque lo mereces, Cristo. Porque eres digno, Señor. No hay nadie como tú, ni en los cielos ni en la tierra. El Padre te ungió con óleo de alegría más que a todos tus compañeros, precioso Jesús. Su delicia de toda la creación. Él le creó el principado, le dio pues el amor, hacer su voluntad. En el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó el principado, pero pues el amor, hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, genito de toda la creación. Él le creó el principado, pero pues el amor, hacer su Soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo soy alegría del Padre, es el más hermoso de los hijos de los hombres.
majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y 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 majestad a Cristo, a Cristo. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutarle y estar con Él para siempre, para siempre. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Gloria, honra y majestad a Cristo, a Cristo. Te agradecemos por tu fidelidad, Dios, porque tú permaneces fiel siempre. Te
Eres fiel y verdadero, Jesús. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 verbo de Dios. Eres la palabra viva, 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 verbo de Dios. Eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres la palabra viva, eres la palabra
más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Amén, Señor. Gracias. Amén, Señor. Jesús. Ven, Señor, y reposa en nuestro espíritu y en nuestro corazón como espíritu, Señor. Ayúdanos a obtener el espíritu y la vida que hay en tu palabra. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Tu precioso nombre, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y este precioso nombre nos ha sido dado. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde, en esta reunión de los santos, los que invocan tu nombre, Señor. Aquí estamos reunidos, somos la iglesia del Señor, somos los santos llamados, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan tu nombre. Señor, tú eres el Dios de ellos y nuestro, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por las buenas nuevas de salvación, por la buena voluntad hacia nosotros los hombres, por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios se hizo hombre, Señor, y como hombre vivió agradándote en todo, Padre, llevando a cabo aquella comisión por la cual le preparaste un cuerpo, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso le amas, Padre, a Jesús, Señor. Y pues hoy, Señor, como iglesia pedimos, Señor, que tu palabra nos sea revelada, que la palabra viva de Dios, Señor, hoy pueda ser infundida en cada uno de nosotros. Señor, queremos recibir, Señor, la plenitud que hay en ti. Así que bendícenos en este tiempo de comunión y danos vida por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Pues bueno, vamos a continuar un poquito más con lo que estamos viendo de Segunda de Reyes capítulo 4. Estamos hablando de esta viuda, de esta mujer que le fue multiplicado el aceite, y hemos hablado estamos hablando del versículo 2, o sea, este versículo es muy significativo porque tiene muchísima riqueza. Bueno, hablando un poquito nada más, el contexto es el asunto de que esta mujer
había quedado viuda, su esposo había fallecido y había tenido una deuda que no cubrió. Entonces ahora venía el acreedor a cobrarse y pues como esta mujer no tenía con qué pagar, el acreedor quería llevarse a 2 hijos suyos. Entonces esta mujer acude al profeta Eliseo y le dice, pues esta situación tengo. Y Eliseo le pregunta, bueno, ¿en qué puedo yo ayudarte? ¿De qué manera te puedo apoyar? Y esta mujer, bueno, Eliseo le dice, declárame qué es lo que tienes en tu casa. Y esta mujer dijo, no tengo absolutamente nada, solamente tengo una vasija de aceite, es todo lo que tengo. Y el profeta le dio una instrucción muy interesante, le dijo, bueno, ahora ve a tu casa, pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, que no sean pocas vasijas, que sean muchas, que sean vastas las vasijas, y después enciérrate tú, enciérrate con tus hijos y el aceite será multiplicado. Bueno, entonces estamos en este versículo 2 y bueno, esta mujer declaró que lo único que tenía en su casa era una vasija de aceite. Entonces, bueno, esta mujer contestó esto, que solamente tenía una vasija con aceite. Y la viuda dijo que no tenía nada en su casa, solamente esta vasija. Ahora, hemos hablado de lo que representa esta vasija, hemos dicho que la vasija precisamente representa nuestra alma, esa es la vasija de la que se habla aquí. Y esa vasija entendemos que debe ser llena de aceite y entendemos también lo que es el aceite. El aceite es una figura en la Biblia del Espíritu Santo, entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que nuestra alma tiene que ser llena del Espíritu Santo de Dios continuamente. Para que esta vasija pueda ser llena de aceite, o sea, nuestra alma pueda ser llena del Espíritu Santo, nuestra alma debe de despojarse de todo lo que tiene. Nuestra vasija debe de estar completamente vacía, despojarse absolutamente de todo lo que tiene dentro, para que pueda ser ocupada nuestra alma por el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta viuda, lo único que tenía era una vasija y esa vasija tenía un poquito de aceite. Bueno, la vasija que tenía esta mujer, ¿sí?, era una vasija pequeña, amados hermanos, no era ni siquiera un barril o era una botella de un galón. Era una pequeña vasija, era pequeña según algunos comentan en relación a esta vasija de esta mujer, que solamente contenía un poco de aceite esa vasija para que pudiera, pues no sé, pues para algún uso específico ahí en su hogar. Pero el punto es el siguiente, que esta vasija que tenía esta mujer era una vasija pequeña, no era un barril, no era un bote de un galón, era una vasija pequeña, ¿de acuerdo? Bueno, pero más allá del tamaño de la vasija, lo que debemos de saber es que una vasija, si tiene aceite, es una vasija que tiene mucho valor, amados hermanos. Más que cualquier otra cosa, una vasija que tiene aceite es algo de mucho valor. Esta mujer dijo, pues no tengo ninguna cosa en mi casa, solamente por ahí tengo una vasija pequeña, una vasija chiquita y tiene poquito aceite, es lo único que tengo. Pero esta mujer de principio, cuando Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa, pues ella dijo, yo no tengo ninguna cosa. Ahí está en el versículo 2. Entonces, el asunto es el siguiente, estamos conscientes de que tenemos lo que tenemos en este caso. Esta mujer estaría consciente de lo que tenía en su casa o no. Al parecer, como que este versículo nos deja ver que probablemente esta mujer por la crisis, por el problema que estaba enfrentando, ¿no? El acreedor había venido a cobrar pues aquella deuda que dejó su esposo. Entonces tal vez se sentía un poco abrumada, que respondió de manera precipitada y dijo a la respuesta, respondió a la pregunta del profeta, pues no tengo ninguna cosa en mi casa. Sí, por ahí recuerdo que tengo una vasija pequeña, ¿de acuerdo? Pero entonces, esta vasija que esta mujer tenía, como que de inicio esta mujer la pasó por alto. O sea, seguramente no estaba tan consciente por el problema que le abrumaba. Entonces,
en este versículo se nos da la impresión de eso, de que esta viuda no estaba consciente de lo que tenía en su casa. Aparentemente no tenía nada, pero en realidad lo tenía todo. Qué increíble. Porque tenía una vasija, aunque era pequeña, pero tenía aceite. Entonces lo tenía todo. Eso está increíble. El asunto es el siguiente, que si nosotros también, al igual que esta mujer, podemos estar conscientes de lo que tenemos de Dios. Porque Dios nos ha dado, pues nos dio a su Hijo. Y después que Cristo resucitó de entre los muertos, nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, el Señor Jesús, Dios mismo nos ha dado a Jesús, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la iglesia, nos ha dado una esperanza, nos ha dado una eternidad junto a Él, nos ha dado una herencia de la cual nosotros, si maduramos, podemos echar mano de ella. Nos ha dado un reinado, nos ha dado una posición como sacerdotes, nos ha hecho sus hijos. O sea, la pregunta es si estamos conscientes de todo lo que tenemos que Dios nos ha dado. Esta mujer aparentemente nos da la impresión, el versículo 2, en un inicio, que ella no estaba consciente de lo que tenía. Tal vez decía, bueno, pues solamente tengo un frasquito pequeño, una vasija pequeña, tiene poquito aceite, ni siquiera está seguramente llena de ese aceite. Pero de principio esta mujer dijo, no tengo ninguna cosa en mi casa, no tengo absolutamente nada. No estaba consciente en un principio de aquello que tenía, que sin duda alguna ahora nosotros podemos entender que era lo que mayor valor tenía dentro de su hogar, esa vasija con aceite. Entonces, a nosotros nos puede suceder exactamente lo mismo que esta mujer. ¿Qué es lo que tienes en casa? Y bueno, podemos decir, pues no tengo absolutamente nada, pero debemos de ser conscientes de todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado. Y para ello tenemos pues la palabra que nos revela todo lo que Cristo, lo que Dios el Padre nos ha dado. Bueno, Eliseo escuchó a esta viuda y le dio una primera instrucción. Le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y asegúrate que no sean pocas. Bueno, las vasijas tenían que estar vacías. Es la instrucción que le dio el profeta a esta mujer. Tienes que asegurarte que las vasijas estén vacías. O sea, ni siquiera ve a pedir un poquito de aceite de tus vecinos. Solamente ve y pide vasijas y asegúrate que estén completamente vacías, porque de esta manera esas vasijas van a poder ser llenas de aceite. Bueno, aquí encontramos algo muy interesante, amados hermanos. Vamos a leer este versículo 3, por favor. Segunda de Reyes 4, versículo 3, la instrucción del profeta. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas, hay que poner atención en esto, vasijas vacías, no pocas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí aprendemos algo muy interesante en relación a esta instrucción que le dio el profeta a la mujer. Y aquí aprendemos algo. Cristo, amados hermanos, siempre está lleno. Cristo está lleno. Y como Él está lleno, Él tiene la capacidad de poder llenar a los que están vacíos. Nuestro Cristo, nuestro precioso Cristo, está lleno para todo pecador que se encuentra vacío, para toda persona, aún para cualquiera de sus hijos que llega a experimentar un vacío, algo que no le llena, algo que no le satisface, cualquier cosa de este mundo de la que se llene y se da cuenta que aunque se está llenando y llenando, no puede satisfacer su vida. El Señor Jesucristo está lleno para poder llenar a todos aquellos que están vacíos. Qué glorioso es el Señor. Entonces, el Señor está tan lleno que tiene esta capacidad de poder llenar a todo pecador que está vacío y a todo el que se encuentra vacío dentro de su iglesia. Entonces, mientras haya una persona que esté vacía,
una persona, un alma que verdaderamente esté vacía dentro de la iglesia, el Señor Jesucristo que está lleno, Él podrá bendecir a esa persona a través de la exposición de sus palabras, de un tiempo de oración, de un tiempo de alabar al Señor, y el Señor se encargará de llenar a aquel que está vacío. Pero para que el Señor pueda llenar una vasija, es decir, un alma, ya tenemos claro que las vasijas representan nuestra alma, para que una persona, un hijo de Dios pueda experimentar en su alma la llenura de Cristo, la llenura del Espíritu, necesita estar completamente vacía. Vacía, porque de otra manera, pues no podemos, amados hermanos, permitir la llenura de Dios. Ahora, pues necesitamos buscar al Señor y llenarnos de Él. Pero específicamente el aceite, es interesante que la figura del Espíritu Santo en la Biblia sea aceite, porque el aceite, de hecho, una de las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, acuérdense en aquel tabernáculo que levantó Moisés, era que el pueblo de Israel tenía que salir a recolectar olivas para después machacarlas, para que siempre estuvieran encendidas la lámpara dentro del tabernáculo. De día y de noche tenían que estar encendidas de manera continua, pues el candelabro que estaba dentro del lugar santo en el tabernáculo. Entonces había una labor del pueblo de tener que recolectar las olivas, tenían que machacarlas para que pudieran obtener este aceite, que era un combustible que lógicamente se acababa, y tenían que otra vez colocar más aceite para el alumbrado de las lámparas. De igual manera, nosotros, amados hermanos, no podemos decir, hoy fui lleno del Espíritu, ¿sí? Y entonces ya mañana no necesito llenarme otra vez del Espíritu. Sería un error pensar de esa manera. Necesitamos de manera continua llenarnos del Espíritu Santo de Dios. De verdad que sí, de manera continua. Entonces, pues lo precioso de este asunto es que Cristo es alguien que está completamente lleno y tiene la capacidad para poder administrar su precioso Espíritu Santo sobre todos nosotros, y el Espíritu es Cristo mismo, lógicamente lo sabemos, pero puede suministrar este precioso aceite con todo aquel que está vacío y necesita experimentar su llenura. Entonces Cristo es un Cristo lleno para todo aquel que está vacío. Amado hermano, ¿tienes un hueco en tu corazón? ¿Tienes un hueco en tu alma? Bueno, el Señor Jesús es el único que puede proveer la llenura en tu alma. No hay otra cosa que pueda proveer la llenura en nuestra alma. No hay nada. Solamente Cristo, que está lleno, puede suministrarse a sí mismo como Espíritu vivificante, como Espíritu Santo, como ese precioso aceite, para que nuestra alma pueda estar llena, amados hermanos. Porque el alma puede tener esta capacidad de llenarse de cualquier otra cosa, no necesariamente del Espíritu Santo de Dios, pero nada va a poder hacer sentir bien al alma, solamente el Espíritu de Dios. De verdad, solamente el Espíritu de Dios. Entonces, Cristo es alguien que está completamente lleno para poder llenar a alguien que está vacío. Colosenses 2:9 nos habla de esto, cómo Cristo está tan lleno, amados hermanos, que puede llenar lo que está vacío en nosotros. Dice Colosenses 2:9, dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita completamente la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de todo, absolutamente todo lo que es Dios. Y sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente en Cristo, Él, como está completamente lleno, puede llenar al que está vacío, porque en Él habita la plenitud de Dios. Solamente en Él. Y el versículo 10 dice, y ustedes están completos en Él. O sea, no hay otra cosa que pueda completar nuestra vida, solamente este precioso Cristo que suministra su Espíritu a nuestra alma. Debemos de saber que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro espíritu humano. Todos los seres humanos tenemos un espíritu humano. Y en ese espíritu, el Espíritu de Dios mora.
En ese espíritu humano, el Espíritu de Dios vive. Se ha mezclado nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y ahí está el Espíritu de Dios. Ahora, de allí, amados hermanos, es de donde proviene este precioso Cristo que suministra dentro de nosotros mismos para nuestra vasija, para nuestra alma. De ahí proviene este asunto. Bueno, Juan 3, versículo 34, son palabras de Juan el Bautista, hablando de Cristo, y dice, porque el que Dios envió, ¿sí? Aquí Juan está hablando de Jesucristo, porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla, o sea, Jesucristo fue enviado por Dios y habla las palabras de Dios. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, es decir, a Jesucristo se le fue dado un espíritu, el Espíritu de Dios, para tener las palabras de Dios y fue enviado por Dios. Entonces, lo que dice aquí Juan, dice que Dios no da el Espíritu por medida. Eso es muy interesante. O sea, Dios cuando nos da su Espíritu, en otras palabras, abundantemente. O sea, Dios no nos da así como una pequeña porción del Espíritu, del Espíritu Santo, sino Dios nos da de su Espíritu sin medida, es decir, abundantemente, ¿de acuerdo? No es alguien que de pronto esté como calculando cuánto nos va a dar, sino que Él, acuérdense que hemos sido bautizados todos con un mismo Espíritu y se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu, y Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, cuando aquí Juan el Bautista está hablando de que Dios no da el Espíritu por medida, nos está diciendo que Dios no es alguien que de pronto se vea limitado al darnos de su Espíritu. O sea, Él cuando nos da de su Espíritu, nos lo da sin medida, no nos da una porción pequeña, no nos da pues unos cuantos litritos, no, sino que Él nos da la plenitud del Espíritu. Nos da la llenura de su Espíritu, amados hermanos. Entonces no nos da una porción pequeña, no nos da algo limitado, sino que Él se da completamente a nosotros como Espíritu vivificante. De manera abundante se nos ha dado el Espíritu. Ahora tú puedes decir, pues yo no veo el Espíritu en mí. Estoy todo apagado, estoy todo apachurrado, estoy indiferente, estoy apático a las cosas de Dios. Bueno, déjame decirte que eso también lo podemos experimentar, porque la Biblia nos habla de que nosotros, aún siendo humanos, tenemos el poder para apagar al Espíritu y de entristecer al Espíritu. Entonces, no es que Dios, digamos, ay, es que ese hermano está bien encendido en el Señor. Es de los favoritos de Dios y yo estoy todo aquí apagado, apachurrado. Miren mi cara, así toda escurridita. Pobre de mí. No, Dios nos ha dado sin medida su Espíritu y nos ha sellado, dice Efesios 1:13. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Ahí está el Espíritu. Si de pronto no estamos en esta plenitud espiritual de Dios, no es problema de Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu sin medida. Más bien el problema radica en nosotros, que entristecemos o apagamos al Espíritu Santo de Dios. Pero el problema no está en Dios. Él nos ha dado su Espíritu, no por porciones, no 1 litro o no sé, 600 mililitros, ¿no? Sino que Él nos ha dado un Espíritu ilimitado. Nos ha dado su Espíritu abundantemente, amados hermanos. Y constantemente tenemos que ir a nuestro espíritu para llenarnos, amados hermanos. Tenemos que ir a la presencia de Cristo, a la presencia del Padre en el lugar secreto, para que este aceite pueda otra vez llenarnos y llenarnos, aunque Dios ya nos lo ha dado en abundancia, dice la Escritura. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Dios nos ha dado su Espíritu de esta manera. Bueno, podemos ver que el profeta Eliseo le dio una instrucción a esta mujer, que pidiera muchas vasijas prestadas de todos sus vecinos y que
procurara, que se encargara de que todas estuvieran completamente vacías. Bueno, después en el versículo 4, el profeta le dio una segunda instrucción a esta mujer. Enciérrate tú y tus hijos, le dijo el profeta. Es decir, que el profeta le estaba diciendo: entra a tu casa y cierra la puerta y asegúrate que estén solo tú y tus hijos contigo adentro. Esto también es una instrucción muy interesante, amados hermanos, porque el profeta dijo: esto que va a suceder en tu casa es algo que solamente tiene que ver contigo y con tu familia, con tu hogar, con tu casa. Así que después de que hayas conseguido todas las vasijas, aunque tus vecinos te digan: oye, ¿puedo entrar contigo? ¿De qué se trata? Tú tienes que cerrar la puerta atrás de ti y asegúrate que estén tus hijos contigo y cierra la puerta. Que nadie más entre, solamente tú tienes que estar con tu familia. Bueno, sabemos que esta mujer siguió la instrucción del profeta y entró a su casa y cerró la puerta. Y ya hemos hablado que hay una relación con Mateo 6, versículo 6 en este sentido. Entonces, aquí aprendemos algo de esta instrucción del profeta y de lo que hizo la mujer: encerrarse solamente con su familia. Bueno, sabemos que el aceite fue multiplicado allí para llenar todas las vasijas vacías. Bueno, el aceite multiplicado, escuchen bien esto, amados hermanos, el aceite que se multiplica, ¿sí?, solo es para la familia de Dios dentro de la casa de Dios. Qué glorioso es el Señor. O sea, Dios suministra su espíritu dentro de su casa, amados hermanos, para su familia. Y nosotros somos la familia de Dios. Nosotros somos la casa del Dios viviente. Entonces, nosotros, amados hermanos, podemos recibir esta multiplicación de este precioso aceite porque somos la casa de Dios y somos la familia de Dios. Y el aceite multiplicado solamente lo da Dios en este sentido. Solamente Dios lo da a su familia en su casa. Bueno, o sea, tú buscas de manera personal al Señor y el Señor te llena. Pero hay una multiplicación. Siempre que estamos reunidos como iglesia, Dios multiplica las cosas. Cuando tú recibes una revelación de Dios en el lugar secreto, tú y Dios solo, es algo increíble. Y dices: Dios mío, gracias por esto que tú me estás enseñando en tu palabra. Pero Dios, cuando estamos reunidos en su casa, en su iglesia, Dios multiplica su revelación. Dios multiplica las cosas, amados hermanos. Como que Dios tiene algo reservado muy especial cuando los santos se reúnen como el cuerpo de Cristo, como la casa del Señor, como la iglesia del Dios viviente. Dios tiene reservado algo muy especial para cada reunión que tenemos como iglesia. Entonces, no es la excepción que el aceite pueda ser multiplicado en la casa de Dios para la familia de Dios, cuando tenemos la puerta cerrada. Qué interesante. Entonces, sabemos, amados hermanos, que Dios nos da la preciosa multiplicación del aceite. ¿Para qué? Para que podamos experimentar esta plenitud espiritual, la llenura del Espíritu. ¿Por qué en muchos momentos en nuestra vida, cuando estamos un poco vacíos por cualquier situación, lo que tú quieras, estamos algo vacíos, vamos a la reunión de iglesia, tenemos esa necesidad, y al estar en el nombre de Cristo reunidos como su iglesia junto con los santos, podemos salir llenos, amados hermanos? ¿Por qué? Porque Dios multiplica su palabra, multiplica su presencia, multiplica el aceite en nuestras vidas. Y Dios lo hace de esta manera. Entonces, vemos esto que sucedió con la casa de Dios, bueno, con la casa de esta mujer, en este contexto de encerrarse para recibir esta multiplicación del aceite. Bueno, entonces el aceite es multiplicado. El aceite, o sea, la presencia del Espíritu, su multiplicación no se da en otros lugares. O sea, tú puedes estar
jugando fútbol y ya puedes hasta anotar un gol, y cuando anotas un gol haces la cara así, le haces así y levantas las manos, ¿no? Pero Dios no está ahí. Ni por anotar un gol y después anotas un segundo y un tercero y sales en las noticias de que, ay, anotó 3 goles. Eso no te llena de aceite. Aunque te persines y levantes las manos así como lo hacen los futbolistas, ¿no? La multiplicación del aceite es en la casa de Dios. En la casa de Dios, para la familia de Dios. Los versículos 3 y 4 de este capítulo que estamos estudiando nos enseñan que de una vasija de aceite serían llenas muchas vasijas que se encontraban vacías. Entonces, aquí aprendemos también algo muy interesante. Esta vasija de aceite tiene que ver con Cristo, amados hermanos. O sea, juzguen ustedes lo que voy a decir. Esta vasija de aceite es como Cristo mismo, amados hermanos, porque Él es la fuente que nos suministra el Espíritu. Es Cristo mismo el que puede llenar a una vasija que está vacía. Entonces, esta vasija de aceite, júzguenlo, es Cristo mismo, esta vasija que aparece aquí. ¿Por qué? Porque Él, o sea, Cristo, amados hermanos, Cristo tiene un alma pura. Cristo es el único sobre toda la tierra, ni nuestra abuelita, que podemos ver, ay, es tan tierna y es tan pura, es tan limpia. O sea, no tiene un alma tan pura como la tiene Cristo. Cristo tiene un alma que está sana, que está limpia, que está pura, es un alma plena, y de hecho es un alma, Cristo tiene un alma, porque Cristo también tiene alma, Dios tiene alma, ¿sí? Tiene espíritu también. Bueno, o sea, Cristo tiene espíritu, tiene alma, y Cristo tiene esta alma así, o sea, su alma está sana, su alma no está herida, su alma no está contaminada, su alma está pura, su alma está completamente salva. Es salva el alma de Cristo. Entonces, la vasija de aceite es como Cristo mismo, amados hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, aunque Jesús habló en Juan 7, del 37 al 39, es un pasaje donde Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿sí? Y la Biblia ahí nos aclara que Él estaba hablando del Espíritu que vendría después de ser glorificado. Entonces, Cristo es el que suministra el Espíritu Santo, el que suministra el aceite. Entonces, Jesucristo es como esta pequeña vasija de muchísimo valor, porque de ahí se suministra el aceite. O sea, Jesucristo es la única vasija, la única alma sobre todo el universo que tiene un alma que está sana completamente. No es como tu alma y mi alma. Nuestras almas, amados hermanos, tienen mucha influencia del mundo, y de hecho nuestra alma puede estar hasta lastimada y herida por muchas situaciones que hemos experimentado en la vida. O sea, cuando por ejemplo existe el abandono del padre de familia o de la mamá por cualquier motivo, ¿sí? Hay heridas de pronto que se quedan en los niños, y esas heridas pues tienen que ser sanadas, y el único que puede suministrar lo correcto para nuestra alma herida, nuestra alma lastimada, nuestra alma sucia, nuestra alma llena de otras cosas, es Cristo mismo, porque su alma está pura. Cristo tuvo alma, ¿o a poco no? ¿Creen que no tenía alma? Pues claro que sí. Jesucristo, acuérdense lo que es el alma: los pensamientos, las emociones y la voluntad. Cristo tenía esto, tenía un alma. Por supuesto que sí. Mismo que tiene un alma pura puede llenar con el Espíritu Santo, consigo mismo, a muchas almas que están vacías, muchas vasijas que están vacías. Cristo lo puede hacer. Porque dime, o sea, ¿tú podrías llenar a otra persona del Espíritu? Bueno, las palabras de Cristo son Espíritu. Cuando tú hablas la palabra, estás hablando Espíritu. Pero
no como Cristo. Y de hecho, cuando, por ejemplo, piensa en esa persona que te predicó de Cristo cuando te convertiste. Bueno, fue un instrumento esa persona de Dios. Entonces Dios utilizó a esa persona para hablar Dios mismo a través de esa persona y darte convencimiento de pecado y saber que necesitabas a Cristo. O sea, Dios mismo hablándonos a través de alguna persona que nos habló el Evangelio. Entonces, Cristo tiene un alma completamente salva, sana, pura, limpia, sin contaminación ninguna. Nuestra alma, todo lo contrario, puede estar llena de muchas cosas y no de aceite, no del Espíritu. Y nuestra alma llena de muchas cosas, déjenme decirles algo que va a sonar muy duro, pero es la verdad. Nuestra alma puede estar llena de muchas cosas y no de aceite. Y cuando nuestra alma está llena de otras cosas y no de aceite, nuestra alma no vale nada. Suena durísimo, pero es la verdad. Nuestra alma no vale nada. Para que nuestra alma tenga un valor, necesita estar vacía para ser llena del aceite, amados hermanos. Necesita desocuparse de todo de lo que puede estar llena nuestra alma para que sea llena del Espíritu y de esta manera tenga valor. Entonces, de esta manera nuestra alma valdrá mucho. ¿Por qué les digo que no vale nada un alma que está llena de otras cosas y no de aceite? Bueno, no del Espíritu. Porque la palabra vacío que encontramos en el versículo 3, vamos a ir rápidamente. Segunda de Reyes 4, versículo 3. Quiero que hablemos de aquí de una palabrita. Dice, el profeta dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Esa palabra vacío o vacía, ¿sí? Esa palabra significa lo que les estoy diciendo, algo que no vale nada. Una vasija, amados hermanos, que puede estar llena de otras cosas, es una vasija que no vale nada. Es una vasija en vano. Acuérdense que el alma es un ser viviente, o sea, por eso puedes ver que hay muchas personas que están viviendo en vano. Ahí está, en vano es su vida, ¿no? En vano nació, vivió y murió. En vano fue su vida, porque fue un alma viviente, amados hermanos. Fue un alma, pero fue un alma que pudo llenarse de muchas cosas y no del Espíritu de Dios. Un alma que no contiene a Dios, que no contiene el Espíritu de Dios, es un alma que no vale nada delante de Dios. Delante del mundo puede ser muy valiosa. Puede decir, ay, mire qué buenas ideas tiene, qué buenos pensamientos tiene, ¿sí? Pero delante de Dios es una vasija que no vale nada, porque no está llena del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que le dio valor a esta vasija que tenía esta mujer? El aceite. Y pudo ser multiplicado en muchas otras vasijas que también estaban vacías. Entonces la vasija, nuestra alma, tiene que desocuparse constantemente, porque es muy fácil de llenarse en nuestra alma. Nuestra alma es muy fácil de llenar. O sea, basta que, no sé, te enteres de alguna situación que afecta tu vida, que va a afectar tu salud, que va a afectar tu economía, y el alma comienza a trabajar. Y te llenas de pensamientos, y te llenas de historias, y tus pensamientos generan sentimientos. ¿Estás escuchando esto? Tus pensamientos generan sentimientos, y al mismo tiempo tus sentimientos generan pensamientos. Puede ser una cosa u otra. De un pensamiento generas sentimientos y de algunos sentimientos generas muchos pensamientos. Por eso la Biblia dice que tienen que ser derribados los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque muchos argumentos que se levantan en nuestros pensamientos son contrarios a Dios, amados hermanos. Entonces, nuestra alma fácilmente puede llenarse de muchísimas cosas. Basta que te enteres de una noticia, ¿no? que de pronto turba tus pensamientos y genera sentimientos. Genera muchos sentimientos. Entonces puede generarte preocupaciones, te genera hasta enfermedades, te puede generar
¿sí?, un pensamiento que provoca algunos sentimientos en tu vida. Entonces, vemos que el alma puede ser llena de muchas cosas, pero lo importante, amados hermanos, es que nuestra vida pueda ser constantemente llena, nuestra alma pueda ser llena del Espíritu de Dios. O sea, llenar nuestro espíritu para que de nuestro espíritu se llene nuestra alma. Entonces, esta palabra vacío que encontramos en el versículo 3 significa esto: algo que no vale nada, algo que es en vano, o sea, algo que es irreal, que es ilusorio, que es inexistente, que está hueco, que es superficial, algo de apariencia. Porque la gente que vive dominada y gobernada por su alma, de esa manera vive. O sea, fíjense, cuando de pronto tú ves, vamos a poner un ejemplo muy claro, cuando de pronto tú ves en un escenario a un artista muy famoso que tiene millones de dólares, que cobra millones de dólares por cada concierto que da y recorre todo el mundo, tú puedes ver a una persona llena de energía y puedes ver a una persona muy entusiasta y tiene miles de seguidores y sus palabras son la ley, ¿de acuerdo? Pero detrás del escenario, pobres de muchos de ellos, porque sus vidas son vanas, amados hermanos. Sus vidas son vidas donde sus almas están completamente vacías y viven algo irreal, algo ilusorio, algo que está hueco. Aunque aparentemente salen al escenario o dan entrevistas, salen en portadas de muchas en portadas de revistas y los entrevistan y en fin, lo que tú quieras, ¿sí? Su vida realmente, la esencia de su vida, de su alma, es pura apariencia y todo está hueco, todo está hueco. Todo está completamente vacío, todo es superficial. Detrás del escenario no pueden salir de la atadura de la drogadicción, de gente que nada más está procurando obtener ventaja de ese tipo de personas, que se acaban y se desgastan su vida. Es increíble, pero aún muchos artistas, sus propios padres, son los que los obligan y los someten para que trabajen sin descanso por años consecutivos de concierto en concierto, ¿sí?, desgastando su vida y amenazándoles y sacando provecho, aún los propios padres que se vuelven representantes de muchos artistas. Está horrible. Son vidas vacías, huecas, superficiales, de pura apariencia, pero en el fondo no hay nada. Experimentan un gran vacío, un gran vacío. Cuando te llegas a enterar de algunos artistas, de la realidad de sus vidas, dices, órale, o sea, pues no que muy padre la vida, la realidad es que no es así, amados hermanos. Entonces, nuestra alma sin el aceite es un alma que no vale nada. Y entonces, como nuestra alma es lo que somos, entonces vivimos una vida vana, una vida ilusoria, una vida irreal, una vida inexistente, una vida de apariencia solamente, una vida hueca y muy superficial. Y mucha gente en el mundo no necesariamente tiene que ser alguien reconocido por toda la gente, puede ser cualquier vecino que tenemos, puede ser una persona que como su alma está vacía de Dios, pero está llena de muchas otras cosas, de todas maneras su vida está hueca y es superficial en muchos sentidos. En muchos sentidos. Yo conocí, me acuerdo de un compañero de la universidad que pues así era su vida. O sea, era una persona muy inteligente, pero era muy arrogante y a toda la gente le caía mal. Aún los profesores, o sea, lo trataban mal, de verdad, lo trataban mal por su arrogancia. Porque sí era un chavo listo, pero era muy arrogante. Y este cuate, por alguna razón, conmigo era con el único que se portaba bien. Y de hecho este cuate, pues no se portaba así conmigo como se portaba con la mayoría de la gente, de hecho hasta con los mismos profesores, y todos lo odiaban. Entonces en una ocasión le pude compartir, le prediqué de Cristo. Y resulta que este cuate me dijo, es que yo soy cristiano también. Digo, ay, Dios mío. O sea, ¿cómo que eres cristiano? Todos te odian. Pero bueno, en fin. Y
de hecho, este cuate, pues conocía la Biblia, o sea, pues era bien listo y conocía la Biblia, y de hecho hasta yo casi me quería sentar para escucharlo. Pero muchas cosas estaban muy huecas en él. De hecho, hasta una ocasión me acompañó a la reunión de iglesia allá en la Ciudad de México. Le invité, pues vamos a la iglesia, vamos a la reunión. Y de pronto el pastor Juan Manuel hace preguntas luego así que no son tan fáciles de responder. Y que suelta una pregunta en aquella reunión. A ver, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Y pues todos callados, pues quién sabe. Y este cuate contesta. Dice, pues así, así, así. Y de hecho, hasta el pastor Juan Manuel dijo, a ver si al final puedes subir a mi oficina, quiero platicar contigo. Y ya, lo acompañé y estuvimos ahí los dos con el pastor. O sea, un cuate muy destacado en todos los asuntos, aún tenía un conocimiento profundo de la palabra, pero de manera superficial. Y podemos ver que aunque lleguemos a ser cristianos, podemos ser personas que también están vacías, amados hermanos, porque nos llenamos de muchas otras cosas. Pero lo importante es que podamos ser llenos del precioso Espíritu Santo de Dios, de la plenitud de la deidad que habita en Jesús. Y Jesús es quien suministra el aceite. Bueno, fíjense, hablando de esto, de una vida vana, una vida ilusoria, una vida hueca, superficial, una vida de apariencia. Por eso le citaba, porque él aparentaba muchas cosas, pero cuando ya regresé. Les puse el ejemplo de mi compañero, de que les estoy platicando, porque él estaba vacío, estaba hueco. O sea, cuando le compartí, él se pudo abrir. Y pudo, o sea, como que abrió su corazón, pudo recibir del Señor, gloria a Dios por eso. Y de hecho por eso me acompañó a la reunión de iglesia, o sea, porque él como que aparentaba todo, como que no, yo soy el listo, yo me la sé de todas, aún a los profes a veces los pongo en situación de jaque mate, ¿no? Y aunque a todos les caiga bien, mis resultados me respaldan y cállense todos. Aquí yo soy la ley, casi, ¿no? Pero un día que se abrió, Dios tocó su corazón y me pude dar cuenta y él reconoció que su vida era solamente apariencia. O sea, de hecho su arrogancia y su altivez era como para, hey, aquí estoy, mírenme, aquí estoy. ¿De acuerdo? Aquí estoy. O sea, quería ser visible, era un hombre que necesitaba mucho del Señor. De hecho, necesitaba la aceptación, aunque con sus conductas, pues la gente se alejaba de él. Pero era una persona que abrió su corazón porque todo era superficial en él. Aún la práctica religiosa de ser un cristiano. Y bueno, pues Dios lo tocó. Pudimos estar ahí un tiempo compartiéndole la palabra. Y ya la verdad el día de hoy no sé qué sea de él. Espero que siga en el Señor. Pero bueno, ese es el asunto. Entonces, una vida, una vasija vacía, una vasija que no tiene el aceite de Dios, pues es algo vano. El apóstol Pablo habló en ese sentido. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, y veamos lo que la palabra aquí nos enseña. Efesios 4, 17. Dice Pablo, aquí escribió, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso. Esto requiero, esto les digo, pero no solamente se los digo, sino también requiero esto en el Señor. Dice que ya no anden como los otros gentiles, dice que andan en la vanidad de su mente. O sea, personas que son superficiales, que viven de apariencia solamente, que viven de cosas irreales, de cosas ilusorias, porque no se están llenando de Dios, se están llenando de otras cosas. Y así puedes encontrar a personas que tienen sueños guajiros, sueñan con conquistar el mundo, pero no mueven ni un dedo. Y tienen muchas ilusiones y tienen muchas, pues sí, como muchas ideas y mucha creatividad. Y voy a hacer esto y voy a lograr esto. Pasan los años y nunca sucede nada. O sea, hay gente que puede vivir en cosas irreales, en cosas solamente ilusorias y viven de ilusiones.
de ilusiones. Entonces Pablo dice que no vivamos de esa manera. Dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, muchas personas, está diciendo aquí el apóstol Pablo, que solamente viven en cosas ilusorias, irreales, en cosas que no son, que no existen, cosas aparentes nada más, cosas huecas y completamente superficiales. Dice, ustedes no sean así. Esto les digo y esto requiero en el Señor, que no sean así como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Luego el siguiente versículo está más tremendo, sigamos leyendo, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese versículo, eso que dice Pablo está espantoso. O sea, en el sentido de que la gente que vive así, con una vasija vacía, o llena de muchas cosas, pero no del Espíritu, entonces tienen un entendimiento, entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Aquí está la raíz de muchos males, la dureza de corazón. Pero fíjense cómo puede llegar a tenerse un entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, opaco, lleno de tinieblas. Un entendimiento entenebrecido. Y bueno, podemos seguir leyendo ahí más versículos, pero esto es así. Por eso la Biblia habla de que nuestra salvación tiene que experimentar la salvación de Dios. O sea, fíjense, esto lo hemos hablado en otros momentos. Nuestro espíritu es salvo. Acuérdense que los seres humanos estamos compuestos de tres cosas que conforman el ser del hombre, ¿de acuerdo? El espíritu, que es la parte más profunda del ser humano, donde Dios viene a morar, donde Dios viene a vivir en el espíritu humano, en nuestro espíritu humano. Ahí viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí vienen y viven, hacen morada en nuestro espíritu. Allí somos sellados en nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Después sigue el alma. El alma ya hemos dicho que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones y la voluntad. Pero también el ser humano está compuesto por un cuerpo. El cuerpo es con aquello que tenemos contacto con el mundo exterior, a través de nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Del tacto, del olfato, de la vista, del gusto, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro espíritu ya es salvo. ¿Por qué razón? Porque el Señor ha sellado nuestro espíritu y es de Él. Nuestro espíritu ya le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo, ¿sí?, será glorificado en la resurrección de los muertos. Pero ¿qué hay de nuestra alma? Nuestra alma, amados hermanos, necesita experimentar la salvación de Dios todo el tiempo. Vamos a leer un versículo. Primera de Pedro 1:9. Aquí habla de la fe que tiene que ser sometida a prueba para que sea purificada, y en ese contexto dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 9, dice, obteniendo el fin de su fe, dice que es la salvación de sus almas. La salvación del alma. Nuestra alma tiene que experimentar la salvación de Dios. Y para eso Dios nos da la vida. Los 70 u 80 años que vivamos sobre esta tierra es para recibir la ayuda de Dios, porque Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. ¿Qué es obispo? ¿Qué es un obispo? ¿De esas personas que se visten muy chistosas del catolicismo? No. Un obispo es un supervisor. Es alguien que vigila la obra. Es alguien que cuida, es alguien que supervisa, es alguien que está al tanto y al pendiente de la iglesia de Dios. Ese es un obispo, ¿de acuerdo? El que supervisa, el que cuida, el que vigila. Y un obispo es un anciano en la iglesia, un pastor o un maestro, ¿de acuerdo? Que de hecho un pastor, un maestro y un anciano viene siendo sinónimo según la Biblia. Pero bueno, el asunto es este. La Biblia nos presenta a Cristo como el pastor y el obispo de nuestras almas. Es decir, que Cristo está vigilando nuestra alma.
Está supervisando nuestra alma, está viendo por el bien de nuestra alma todo el tiempo. Todo el tiempo está viendo, procurando, como el pastor cuida las ovejas. El Señor Jesucristo también como pastor cuida sus ovejas y cuida algo muy importante de las ovejas: su alma. Dios tiene un interés, un alto interés en nuestras almas, amados hermanos. Por eso el apóstol Pedro aquí nos indica, nos enseña que se requiere la salvación para nuestras almas. Por eso Dios nos ha dado, insisto, la vida para que cada vez podamos permitir a Dios que trate con nuestros pensamientos, que la mayoría están equivocados. Miren, cuando conocemos de Cristo ya mayores de edad, es más difícil el desprendernos de muchos pensamientos que nos vienen arraigados desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Y crecimos en una niñez, en una adolescencia, en una juventud, ya personas adultas, sin conocer a Cristo. Es difícil de pronto el desprendernos de muchos pensamientos que están equivocados. Por eso, qué importante nos dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se extraviará de él. O sea, a un niño es más fácil. Por eso Jesucristo dijo que tenemos que ser como niños. Nos vamos a poner a gatear ahorita, ¿no? No está hablando de eso. Habla de la sencillez con la que los niños pueden recibir lo que una persona les enseña, lo que sus padres les enseñan, lo que sus maestros les enseñan, lo que sus tutores les enseñan. Es fácil que ellos lo puedan recibir sin cuestionar nada. Ya cuando vamos creciendo cuestionamos. ¿Será verdad lo de el arca? ¿Será verdad lo de la resurrección? ¿Será verdad Dios? Y comenzamos con muchos cuestionamientos, pero cuando uno es niño lo recibe todo. Y el Señor Jesucristo dijo que para recibir el reino y entrar en el reino necesitamos ser como niños, recibir todo lo que Dios nos dice sin cuestionar, en el sentido de decir: Señor, yo lo creo por fe. Que Josué oró y se detuvo el sol, Señor, yo lo creo porque tú lo puedes hacer. Qué tremendo. Bueno, entonces nuestras almas tienen que experimentar la salvación de Dios. Bueno, fíjense, Cristo, les digo que les dije hace un momento que tiene un alma que está completamente sana, pura, que está limpia, que no tiene ninguna cosa. Pero Cristo tiene alma, amados hermanos, y de hecho aquí en la tierra la Biblia nos enseña cómo Él, lo que pasó en algunos momentos en su vida, en su alma. Por ejemplo, Isaías 53:11 nos dice que Cristo fue afligido en su alma. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y queda, a ver, ¿lo podemos ver? Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, pero ahorita lo leemos ahí. Entonces, el alma de Cristo experimentó aflicción. Ahí está. Verá el fruto de la aflicción ¿de qué? De su alma y quedará satisfecho. Qué tremendo. Entonces, Cristo en su alma experimentó aflicción. Hay más ejemplos, solamente quiero citar uno más. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 38, nos dice que su alma estuvo triste hasta la muerte. El alma de Cristo, cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní, que sabía que iban a llegar con Judas para entregarlo a la muerte, Jesucristo le pidió a 3 de sus discípulos que oraran con él, porque su alma estaba triste hasta la muerte. Aquí dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Entonces Jesús, amados hermanos, experimentó esto en su alma, pero él, amados hermanos, ahora en resurrección, su alma está completamente pura. O sea, siempre lo estuvo, desde que fue un ser humano, o sea, estuvo como hombre en esta tierra, ¿sí? Siempre su alma se mantuvo pura. Pero el alma de Cristo experimentó aflicción, tristeza, hasta la muerte, dice la Escritura. Entonces Él tiene un alma completamente salva, amados hermanos, Jesucristo, que Él, por ser
Dios y por ser la fuente, por ser esta pequeña vasija de aceite, puede suministrarnos su precioso contenido. Es decir, Él puede derramar su espíritu sobre todos nosotros, sobre todos nosotros. El Salmo 133, por ejemplo, comienza, ¿no?, que de esa unción que comienza desde la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Entonces la unción, ese aceite, ese perfume, comienza desde la cabeza, que es Cristo, y llega hasta el borde de las vestiduras. Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Y ese aceite, esa unción, recorre y baña todo el cuerpo. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, de Cristo, amados hermanos, viene esta llenura. Qué tremendo. Entonces, bueno, nuestra vida, amados hermanos, nuestra alma no tiene que estar vacía y no tiene que estar en cosas superficiales. Más bien, nuestra alma tiene que, no debemos de estar en la vanidad de nuestra mente, sino necesitamos esto, que podamos nuestra alma experimentar esta salvación. Bueno, el alma de Cristo fue tratada, su alma, el alma de Cristo, ya con esto voy terminando, el alma de Cristo no es como la nuestra. Porque nuestra alma tiene sus propios pensamientos, tiene sus propios sentimientos, sus propias emociones y también tiene su propia voluntad. Pero del Espíritu de Cristo se pueden llenar nuestras almas vacías, es decir, nuestras vasijas. Cuando nos despojamos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, de nuestra propia voluntad. Ahora, esto no es fácil. La realidad es que no es fácil. No es fácil, o sea, el despojarte de tus propios pensamientos, de tus sentimientos, de tu propia voluntad, no es tan fácil. Se requiere de verdad el pedirle a Dios e insistir, Señor, lléname de tu espíritu, Señor. Que salga esto de mí, lo que no funciona, mis pensamientos, mis sentimientos, mi propia voluntad, que salgan. Quiero estar completamente vacío para darle lugar a la llenura de tu espíritu. Porque a veces no podemos experimentar esta plenitud de la llenura del espíritu, es porque estamos llenos de muchas cosas. Es por eso, porque estamos ocupados de muchas cosas, de muchos pensamientos, de muchas emociones, en fin. Bueno, solamente leemos estos versículos y ya. Primera de Corintios 2:16. Dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Fíjense, la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros, contrario a la vanidad de la mente en la que pueden andar otras personas, nosotros debemos de saber que la Biblia nos coloca en este lugar. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Luego dice Efesios 4:23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Con qué renovamos el espíritu de nuestra mente? Es con la palabra de Dios, amados hermanos. Recuerden que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, renovamos nuestra mente con el espíritu de Dios, con su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, la primera parte, dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo, etcétera. Pero dice aquí, ciñan los lomos de su entendimiento. Es decir, es como amarrar los pensamientos y no dejar que se vayan por otros lados. Porque les digo, nuestros pensamientos pueden volar. Con nuestros pensamientos podemos hacer historias. Con nuestros pensamientos podemos crear aún ambientes irreales. Y podemos dar por hecho cosas que son ilusorias, que son huecas y están vacías y que no son reales ni verdaderas. Con nuestros propios pensamientos podemos decir, ay, es que le caigo gordo. ¿Quién dijo eso?
lo dices tú en tus pensamientos. Y ya con ese pensamiento le caigo gordo, le caigo mal, empieza la mente a trabajar. Por eso es así, por eso es así también, y por eso así, y por eso dijo esto, y por eso actúa de esta manera. Sí, le caigo mal. Y ese pensamiento, esa historieta que te estás fabricando en tus pensamientos, provoca que tengas un sentimiento. Como le caigo mal, a mí también me cae re mal. Cuando le vea, le voy a enseñar la lengua. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos que el ejercitar nuestra alma, amados hermanos, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a poner un alto, un freno a nuestros pensamientos y no darle lugar a que se vaya por las tortas. Bueno, si se va por las tortas, que me traiga una cubana. Ya vi un puesto por acá de tortas cubanas. ¿Sí? Gracias, Lupita. Ya está. ¿Acá arriba? Sí. Excelente, Lupita. Ya lo hicimos. Bueno, renovar el espíritu de nuestra mente, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto en cuanto a nuestros pensamientos. Tenemos la mente de Cristo, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y ceñimos los lomos de nuestro entendimiento. Ahora, esto en cuanto a los pensamientos, que es la parte importante de nuestra alma. ¿Qué hay de nuestros sentimientos? El apóstol Pablo, voy a leerlo nada más, ya no voy a decir nada. Nada más voy a leer estos versículos y terminamos. Filipenses 2, versículo 2 y 5, aunque vamos a leer del 1 hasta el 8, pero pongamos atención en el 2 y en el 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Y esta expresión, sintiendo lo mismo, bueno, vamos a seguir. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que sentimos es parte de nuestra alma. Y aquí Pablo nos da como un ejercicio para que nuestra alma pueda ser ejercitada. Que sintamos esto que está diciendo Pablo. O sea, cuando nuestra alma esté así media extraña y nuestros sentimientos estén extraños, rápido tenemos que abrir la Biblia en Filipenses 2 y leer del versículo 1 en adelante para que nos demos cuenta que esto es lo que tenemos que sentir. Y esta expresión, sentir lo mismo, sintiendo una misma cosa, ¿sí? También se puede traducir de la siguiente manera, que debemos de tener la misma manera de pensar. O sea, aquí se aplica la palabra sentir, pero también se utiliza para pensar, porque está hablando del alma, a final de cuentas, ¿de acuerdo? Y también se puede traducir como unidos en alma y pensamiento. Es lo que está diciendo aquí. Sientan lo mismo, ¿sí? Sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Lo que está diciendo Pablo es esto: unidos en alma y pensamiento. La misma manera de pensar deben de tener todos. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 3. No hagan nada por contienda ni por vanagloria. Acuérdense que esto es lo que hemos visto de una vasija vacía. O sea, la palabra vacío significa esto. Acuérdense que no sirve para nada y que es algo vano y algo lleno de vanagloria. Y aquí dice Pablo lo mismo. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, haya pues, versículo 5, en ustedes este sentir. Ahí está otra vez otra parte del alma. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué tremendo. Aquí podemos ver parte de los sentimientos que Jesucristo tuvo. Entre muchas otras partes de la Escritura podemos ver muchos sentimientos de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús vio a esa multitud, tuvo compasión de ellos y les dio alimento. Cuando pudo ver a su amigo Lázaro en el sepulcro, dice la Biblia que lloró. Los sentimientos de Cristo.
Podemos ver muchos otros pasajes. En fin, bueno, pero aquí dice que entonces haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjense bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos ver este asunto. Vamos a dejarla aquí y vamos a continuar más adelante. Señor Jesús, reconocemos que nuestras vasijas en muchos momentos están llenas de muchos pensamientos nuestros, de muchos sentimientos nuestros y de nuestra propia voluntad. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, tú como pastor y obispo de nuestra alma. Pedimos que vigiles el bien de nuestros pensamientos. Señor, que podamos cada día renovar el espíritu de nuestra mente, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo y que cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se quieran desenfocar o desviarse, podamos ceñirlos, Señor, podamos disciplinar nuestros pensamientos y nuestras emociones, que podamos sujetarlas al Espíritu y no darles lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdanos. Gracias, Cristo, porque tú fuiste afligido en tu alma y estuviste triste hasta la muerte. Señor, pero sabemos que ahora tú, que siempre has tenido un alma pura, sana, plena, completa, limpia, tú eres aquel que puedes suministrarnos el Espíritu para que nuestra alma pueda ser llena de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra debilidad, pero acudimos a ti, Padre, el Padre de los Espíritus, para que podamos ser llenos de tu plenitud, de la plenitud que es Jesucristo. Oh Señor, llénanos de tu precioso Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llénanos, llénanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.